¿Listo para ensuciarte las manos? Carolina Escobar y Paula Rosales te enseñan a crear tu propio huerto paso a paso. Bienvenidos a Manos en la Tierra, un podcast original de Radio Pauta. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Con las Manos en la Tierra. Qué rico que nos sigan acompañando, qué bueno que puedan estar con nosotros. Paula, qué rico que estés con nosotros también. Muchas gracias, Caro. Un placer para mí. Qué rico. Paula, hoy vamos a hablar de la nutrición. Alguien podría pensar y decir, ¿cómo vamos a comer? Vamos a tener recetas para la comida, pero no nos vamos necesariamente a nutrir nosotros por consecuencia, pero vamos a nutrir nuestras plantitas, ¿no? Claro. ¿Cómo es la mejor forma de hacer eso? Mira, yo parto de la base, Caro, de que la planta para crecer sana y saludable es igual que nosotros. Necesita una nutrición equilibrada, balanceada. Necesita tener una buena carga de nutrientes. Y eso no quiere decir solamente tipo, por ejemplo, si tú alimentas una planta con fertilizantes químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, la planta va a crecer, se va a desarrollar, te va a dar un fruto. Pero eso no quiere decir que la calidad nutricional del alimento sea la mejor. Entonces lo que hacemos cuando tenemos una huerta en casa, nos preocupamos de que ese alimento sea súper bueno para que el suelo nutra a la planta y la planta nos nutra bien a nosotros. Paula, depende de eso también. A ver, lo típico que uno piensa es, volvamos a nuestro querido ejemplo del tomate. Uh-huh. Cuando tú sacas un tomate, cuando tú tocas la hoja de la planta del tomate, el aroma a tomate que te queda en las manos es increíble. Es otra cosa. El gustito de ese tomate de verdad no tiene gusto como entre a corcho y a nada. No. La textura es mucho más rica también, más carnoso. Claro, y los azúcares en la planta, porque la planta va aumentando su contenido de azúcar, pero es un azúcar sana, no es el azúcar refinada. Es un azúcar saludable que tiene la planta y eso va aumentando en la medida que avanza en el punto de madurez. Entonces, si yo cosecho un tomate madurito de la planta, es totalmente diferente que si compro un tomate que viene madurando en cajones desde hace 3 semanas. Es totalmente diferente. Claro, entonces, le sacaron verde más. El olorcito, también las variedades. Las variedades que uno utiliza en la casa son variedades de tomates que no tienen una excelente post-cosecha, como si lo tiene, por ejemplo, en Larga Vida. El mercado busca otras cosas. El mercado busca que ellos puedan cosechar el tomate y que el tomate se demore en echarse a perder. Que sea resistente, que sea además, resistente. Que no esté tan maduro para que pueda soportar el peso de otro tomate encima en una vitrina en un supermercado. Claro. En la casa eso no importa. Paula, y ahí tú decías, es distinto si le echamos fertilizantes químicos. Ok, dejémoslos de lado de inmediato. Pero tampoco, si tengo un huerto en mi casa, me voy a tal vez poner un presupuesto en fertilizantes. ¿Hay forma de nutrir esa tierra de manera casera, con cosas que puedo encontrar en mi casa? De todas maneras. ¿Cómo lo hacemos? Hay un montón de elementos que podemos utilizar que están en nuestra casa. O sea, bueno, podemos después dejarlo para después y alargarnos más con el tema, por ejemplo, del humus y del compost. Ya. Que eso uno lo hace con los desechos, con todos los desechos de las frutas y las verduras y de todo lo que tenemos en la casa. Y con eso vamos a obtener el mejor fertilizante que pueda existir. Hagamos una cosa. Cuéntame algunos fertilizantes caseros que podemos hacer con otras cosas y dejemos un pedacito de este capítulo para justamente el humus y la lombricultura. Dale. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la casa de uso diario que nos van a servir para poder generar esta nutrición? Típico puede ser, por ejemplo, ¿quién no ha usado las cascaritas de huevo? Ya, las cascaritas. A ver, yo sabía que las podías tirar, por ejemplo, en el huerto, pero cuando tenías babosas y ese tipo de cosas, también, como control de plaga. También tienen ese rol, pero además las cascaritas de huevo tienen un alto contenido de calcio, por ejemplo. Tienen otros minerales también, pero se reconocen por su contenido de calcio y eso ayuda a la formación de los frutos. Entonces es muy buena cuando uno quiere tener berenjenas, pimentones, tomate, les hace súper bien ese contenido de calcio extra que aporta la cascarita de huevo. Ahora hay un truquillo ahí, porque no podemos llegar y agarrar la cáscara del huevo y hacerle como aplastarla un poco y ponerla sobre la tierra, porque eso se va a demorar. Entonces lo que yo normalmente hago es agarrar las cascaritas de huevo
y las trato de moler lo más posible, incluso las dejo secar. Las puedes dejar secar al sol, o hay gente que ya las seca, por ejemplo, en el horno, con temperatura muy bajita. Y eso seco tú ya lo puedes meter en la juguera o como en la antigua 1, 2, 3. No me sale el nombre del actual. Sí. Sabes que incluso hay unas maquinitas muy chiquitas donde se muele el café. Claro, y lo Ahí haces polvo. En el fondo es un polvo de cáscara de huevo. Y de esa manera la planta lo va a poder absorber mucho más rápido que si se las pongo entera. Entonces ahí es como más o menos una proporción de una cucharadita o media cucharadita por macetero. Y lo espolvoreas nomás. Y lo espolvoreas y lo incorporas un poquitito con la tierrita que ya tenga la planta. La planta en sí. ¿Qué otra cosa? Mira, todos los líquidos que salen de cuando se cuecen las verduras. Voy a poner unas papas a cocer, todo el líquido. Un detalle, Dime. sin sal y sin aceite. Hay que echarle la sal y el aceite después. O sea, toda verdura que yo ponga a cocinar en un poco de agua, esa agua va a quedar riquísima en nutrientes. Tiene toda la lógica. Obvio, si es como cuando usas el caldo de un pollo, por ejemplo, para hacer otra cosa, ¿ya? Exactamente, todas. Entonces, las que son como más reconocidas por bastante nutritivas, tipo la de la papa, el agua que queda de la cocción de las papas, también muy rica en fósforo, muy rica también en potasio. Y el resto puedes usar todas las verduras que quieras. Ya. Y Pablo, ¿sabes que ahora que dijiste el potasio, lo típico que a uno le daban para el potasio era el plátano, ¿no? Y con eso te evitabas calambres y un montón de otras cosas. Bueno, el plátano es sensacional para la huerta también. Por eso, pero el plátano me lo voy a comer yo, digamos, la fruta la vamos a comer nosotros, pero nos queda la cáscara. Claro, con la cáscara se pueden hacer diferentes cosas. Hay gente que le gusta dejarla secar y que la convierte también como en un polvito de cáscara de plátano, que también se usa, también tipo proporciona una cucharada por macetero o una cucharada sopera por metro cuadrado. Otra alternativa también es, si no quieres hacer todo el proceso de dejarla secar, molerla y todo, yo la hago a la rápida, y a la rápida meto la cáscara con agua en la juguera, tipo 3 cáscaras de plátano con 1 litro de agua en la juguera, y la bato. Después eso lo cuelo, y con eso puedo hacer o regar directo al suelo la planta, o hacer una aspersión. También lo puedes poner como por aspersión a las hojas, que también lo van a absorber. Ahí tienes otro elemento. La beterraga también es muy buena. De repente uno puede comerse la mitad de una beterraga y la otra mitad se la puede regalar a las plantas. Ya, mira, compartir. Y yo la mezclo también con la cáscara de banana y se hace como un licuado. Y ese licuado sirve para regar las plantas y es también súper nutritivo. Mira, y eso es solo nutrición, eso no estamos haciendo control de nada con esto. No. Hoy día estamos hablando de nutrición. Perfecto. Y después, por ejemplo... Perdóname. Obviamente, la nutrición influye directamente sobre el sistema inmunológico de la planta y la capacidad que tiene de defenderse de las plagas y enfermedades. Una cosa lleva a la otra. Es como nosotros, claro. Bien alimentado y bien nutrido. Claro que sí. Probablemente vas a tener menos probabilidad de si hay una planta por el lado que está con algún pulgón o con algo, que lleguen a ti porque vas a estar fuerte y robusta, lo mismo que le pasa a las plantas. Claro. Me han hablado mucho del café, la borra del café. También sirve, todo en equilibrio, no en grandes cantidades, porque ¿qué pasa? Que cuando uno pone demasiado de una cosa, desequilibras el hábitat de la planta, y un exceso de borra de café tiene un toque ácido. Pero es materia orgánica, se va a descomponer, entonces hay que poner, pero en proporción. Un día le echamos a una plantita, otro día otra, en equilibrio. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de esto y que creo que hemos pasado por varias de las alternativas que uno puede encontrar en su casa, vamos a ver cómo hacemos esto del humus, de la lombricultura, del compost, cómo se genera. Porque, de nuevo, estamos hablando de cosas que desecharíamos: la cáscara del plátano, el agua de las verduras y todo el resto de los residuos orgánicos que tenemos en la cocina a diario. ¿Cómo los podemos reutilizar? Además de eso, evitando generar el 50% de la basura en nuestras casas. Y hasta más también, es increíble. Es increíble. Yo creo que todos aquellos que aún no han hecho el ejercicio de separar los residuos orgánicos de los Tetra Pak, de las botellas de vidrio, de los plásticos, es interesante hacerlo, porque realmente cuando uno ve y uno tiene un potecito en la cocina con estos desechos, uno realmente ahí toma conciencia y dice: wow, la cantidad de desechos orgánicos que estamos
tirando a la basura. Mezclado con todo lo otro, y el nivel de contaminación que generan es una cosa realmente insólita, que no tiene sentido, porque cualquier persona que tenga un poquito de jardín o plantas en maceta en la casa, o ya un patio generoso, eso es oro. Yo digo, es el oro del huerto, es botar el oro del jardín. la plata a la basura. Es botar plata a la basura. Una bolsa, y lo que yo siempre comento, el humus, que es como shot de vitaminas, Sí, lo venden en bolsas del kilo. de kilo. Pero porque es caro y porque Sí. no necesitas tanto, ¿verdad? Sí. A menos que tengas un jardín grande. Claro. Pero al botar los desechos orgánicos, estás botando plata a la basura, literal. O sea, es como que te imagines los Claro. billetes en la basura en vez de la coronta de la manzana, la cáscara de la papa, las hojas de a veces la beterraga que no se usa, que también es Claro. comida. Y qué sensación más rica también en la casa, como de empezar después a alimentar a tus plantas con lo mismo que antes eran desechos, pero que en el fondo ahora se están transformando en este material esponjoso que retiene humedad, que tiene una cantidad de nutrientes impresionante, que tiene hormonas de crecimiento en el caso del humus, que es con las lombrices. Paula, en ese caso, ¿sabes qué? Hablemos de en este espacio que vamos a meter economía circular total, porque además Total, es eso lo que estaríamos haciendo, total. reutilizar y darle otra vida a lo que en un momento podría haber sido un desecho. Y además de tener esta economía circular, como tú bien dices, todos los subproductos, el lixiviado, las hormonas que tiene el Todo se puede humus, aprovechar. o sea que incluso las mismas podas de las plantas que se pueden volver a meter, ya habíamos pensado que lo podemos usar como mulch, pero que se pueden meter también a la vermicompostera y con eso entonces generar de nuevo alimento. Empezar a replicar muy de a poquito y de manera muy básica tal vez los ciclos de la naturaleza donde no hay basura. Totalmente. O sea, nosotros si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, todo lo que queda de la cocina, las cascaritas de las verduras, los restos, las corontas. En esencia, la naturaleza, si nosotros llevásemos eso a un hoyito en el jardín, que era como lo hacía mi abuelita, no necesitas ni composteras pro, no necesitas absolutamente nada. Tú pones eso en un hoyito y la naturaleza generosamente trae a las lombrices naturales del lugar, las autóctonas del lugar, y comienza a hacer su trabajo de descomposición. Y eso te lo va a convertir en tierra. Ese es como el compost a la antigua, que le digo yo. Ujú. Que en el fondo con las lombrices de la naturaleza ya pasaría a ser de compost a humus. A ver, la diferencia. Eso te iba a decir, partamos por definiciones siempre. El compost es un proceso de descomposición de los desechos orgánicos. Ok. Ya no es un proceso como en el caso del humus. El humus es con lombrices. Y el humus es un proceso de transformación. O sea, la lombriz se come la comidita y la transforma dentro de su organismo y da por resultado la caca de la lombriz. Hablemos en palabras castellano, por simples, favor. para que todos entiendan. Que es lo que se conoce como humus. No tiene mal olor, tiene olor a tierra de bosque. No se imaginen olor así malo. No se nada. llena de moscas, nada de eso. Entonces, bien, Perdón, es más, ¿puedo hacer un paréntesis muy Dale. chiquitito? En pandemia yo partí con la vermicompostera, que es la manera, digamos, artificial, si quieren, o casera, ajá, de generar el humus, ¿verdad? Y puse una especie como de un velador, imaginémonos un velador de Ya. madera con distintos pisos. Ajá. En la entrada de la casa. O sea, tú abrías la puerta y lo Claro. primero que te encontrabas era con este mueble que parecía de madera. Cuando familiares lo vieron, o digamos todo por Zoom y qué sé yo en su momento, fue como, ¿en qué parte de la cabeza te pegaste? Ahora que estamos todos encerrados, viven adentro todos y tú además con esta cuestión llena de Con lombrices, lombrices. la entrada, así como que en la noche las lombrices se iban a escapar y iban a tomarse la casa ya. Jamás tuve una mosca cerca, incluso yo teniendo perro. Claro, lo que pasa es que cuando uno no lo sabe manejar bien, es cuando comienzan a haber malos olores, cuando comienzan a llegar las moscas. Cuando se pudre. Cuando se pudre, cuando se genera un proceso de putrefacción, básicamente. Pero bien manejado, hay técnicas, bueno, está lleno de tutoriales, la gente puede también, porque obviamente hoy no vamos a alcanzar a hacer una super masterclass de humus, pero hay harta información que me interesa, que la gente comprenda que esto es algo súper simple. Vamos de inmediato Es entonces, algo muy, Paula. muy simple. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Para quien se imagine un cajón, como el cajón del closet o de una cajonera, ¿ya?
¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿O cuál es la base? La regla de oro, así como meter el dedo y que salga más o menos húmedo. Ya, ¿cuál es la regla de oro? Ya. A ver, espérate. Déjame partir por... Estábamos hablando de las diferencias del compost y el humus para irme como ordenadita en la explicación. Perfecto. Lo dejo anotadito, lo de la caja. Entonces, en el caso del compost que estábamos conversando, generalmente se trabaja con los materiales como crudos. O sea, en el compost no podemos meter aceites, no podemos poner el resto de la ensalada, no podemos poner cosas de animal, restos de pollo, carnes, arroz cocinado, lácteo. Eso queda todo fuera del compost. Entonces el compost es como ideal para los restos de poda que decías tú del jardín, para lo que va saliendo ahí, y las verduras, pero en su estado puro. Perfecto. La cáscara del tomate, la coronta de la zanahoria, el estado puro. ¿La papa cocida solo en agua, ¿la cáscara sirve? Sí, okay. Sí, podría servir ya. Y ahí, en palabras muy Sí, sencillitas, resumido, vamos a trabajar en lo que se conoce como la lasaña. Y la lasaña es una capa de material verde, que vendría siendo todo lo mojado, y una capa de material café, que puede ser el pasto cortado pero que lo dejé secar, las hojas de otoño, las hojas del otoño, cartón, papel picado, café, ¿ya? seco. ¿Para qué? Para que se haga un equilibrio en esta lasaña. Y eso se va poniendo una. Entonces está bueno tener al lado del lugar donde yo voy a hacer mi compost una bolsita, en una malla, lo que quieran, hojas del otoño. Hay que aprovechar de recolectar para tener ahí. Entonces cada vez que yo llevo los restos de la cocina, que van a ser todos verdes, le pongo una camada de hojitas arriba y eso lo voy dejando. ¿Esto se debe mojar, se debe revolver, no se debe tocar? Mira, hay gente que le gusta revolverlo, hay gente que le gusta dejarlo. Yo, por un tema de trabajo, de demanda, de todo, me voy preocupando que la capa quede equilibrada. Una verde, una café, una verde, una café, una verde, una café, bajita, y voy humedeciendo cada tanto. Si lo veo que está seco, le echo un poquitito de agua. Si no, lo voy dejando así. 6 meses. Le pego una revolvemos un poquito. Claro, le revuelvo un poquito, una vez al mes, cada 2 meses. Y después de 6 meses, eso ya va a estar más o menos para cosechar. Esto es como hacer manjar. Es lento, es pausado, pero vamos a tener un muy buen producto al final. Claro. Y si hacer manjar a la antigua con leche, eso es lo que iba. Claro, y si queremos ir aprovechando el tiempo, así para tener una buena producción, está bueno dividirlo en 2. Entonces, hago 2 cajoncitos. El cajón que decías tú puede ser, desde lo que hablábamos, un hoyo en el jardín, puede ser una caja que quedó de la feria, de estos cajones de tomate, puede ser una infinidad de cosas. Hay composteras súper ricas, hay unas de Compost Chile que son como unas campanas negras que están súper bien diseñadas, bien pensadas. Pero eso no quiere decir que si no tengo eso no lo puedo hacer. Yo puedo hacer un marquito de madera en mi casa con una tapita y ya está. Ya, lo importante es que tenga tapa para evitar aireación. Perfecto. El compost le gusta, yo le puedo hacer hoyos con un taladro al cajón o poner las maderas un poquito más separadas una de otra. Perdón, tapé el micrófono. Pero se entiende. Poner las maderas separadas una al lado de la otra para que haya un poco de oxigenación. ¿Ya? Ese va a ser nuestro compost, muy resumido. Sí, por supuesto. Después, en el caso del humus, que es lo que hiciste tú, y ahí uno mete un núcleo de lombrices. ¿Tú cómo conseguiste las lombrices? Porque cuando compré esta como velador, digamos que tiene estos cajones, ¿ya? venía con el núcleo de lombrices. Ya. Bueno, ahí es un grupo de lombrices, por si acaso. Claro, es como uno parte como con 1 kilito de lombrices. Y lo que te iba a decir, y estresante al principio, aunque en realidad, por lo menos nosotros que somos 5 en la casa, había además, es que te dicen, las lombrices son voraces. Entonces, si tú tienes 1 kilo de lombriz, ellas comen su propio peso a diario. Por ende, necesitas 1 kilo de residuos. Tú dices, o sea, el tomate yo no lo pelo. Claro. ¿De dónde voy a sacar 1 kilo de residuo al día? De más. Pero de más. Porque la gracia, a mí me encanta trabajar con lombricultura mucho más que con compostaje. Sí, porque también. Las lombrices se comen todo, de todo, de todo. O sea, yo ahí hago una pequeña diferencia. Por ejemplo, lombriz a nivel de campo, a nivel de parcela. Yo hago un cajón normalmente, que es un cajón rectangular, que no tiene fondo, va directo a piso, y le pongo una tapita para que no se metan los animales a escarbar y
una malla. Le pongo una malla ahí, sobre todo para perros, para que no me anden sacando la basura. Y en eso, a nivel de campo, yo le meto de todo, menos plásticos, latas, vidrios, Tetra Pak. Todo el resto va adentro. Si me corté el pelo, va el pelo. Si me tomé un té y la bolsita, la bolsita. Todo lo que queda de los desechos de la casa. Con decirte que si en el campo se me muere la gallina, yo agarro la gallina, hago un hoyito en la lombricera, meto la gallina y tapo. Y ahí la dejo 3 semanas hasta desaparecer. Las lombrices se hacen cargo de todo. Bueno, a ese nivel. Es que lo encuentro sensacional y a mí la niña que me lo vendió le hablaba, me preguntaba cada cierto tiempo, porque hacían como una asesoría al principio ya por WhatsApp, entonces me decía, ¿cómo están las chiquillas? Yo decía, esta mujer se volvió loca. Pero debo confesar que hoy por hoy yo a las chiquillas les converso, las paso a saludar, les vengo a contar cuando les traigo la comida. Miren qué variado el menú que les tengo. Somos muy amigas con las chiquillas. Tienen ciclos de reproducción, sí, que también es súper interesante. Súper bonito. Ya, pero cuéntanos, Paula, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos a las chiquillas, 1 kilo de chiquillas en la casa? Bueno, hay que nutrirlas súper bien. Obvio. Ya, pero sí, hay que partir pensando en que no las vamos a matar de hambre. Entonces, 1 kilo de lombrices, 1 kilo de comida. Entonces, ahí uno tiene que hacer más o menos el cálculo. Podemos partir, por ejemplo, con un núcleo chiquitito de 500 gramos o 1 kilo e ir de a poco en la medida que ellas se van reproduciendo y que nosotros vamos a ir viendo que hay huevitos que son los cocones, que después vamos a ver las lombrices chiquititas que son de colorcito blanco chiquitito y que ellas van creciendo y se va desarrollando este núcleo, podemos ir agregando más alimento, cada vez más. No sé, en mi casa sale bastante más que... O sea, mucho más. Entonces, claro, ahí vamos aumentando. Y la gracia de esto, que es lo que me interesa comentar hoy, es que se puede hacer en departamentos también. Existen lombriceras muy top. Existen unas que son cajoncitos de madera bonitos, que tienen 3 pisos. En el de abajo va recibiendo los lixiviados, tienen llavecitas. Expliquemos al tiro qué es lo que es el lixiviado. Es como el juguito que sale de la lombriz, con el pipí de la lombriz, con los restos de verdura, pero ya como trabajado. Es un líquido, que es humus líquido, que es súper rico en nutrientes y sirve también para regar las plantas o para ponerles por aspersión. Pensemos cuando, por ejemplo, en el verano uno come una sandía y toda la cáscara de la sandía, tú la picas un poco más chiquitita para regalonear a las chiquillas, para nada más. La pones dentro de la vermicompostera y esto obviamente va a generar mucho más líquido que si tú le viertes, por ejemplo, unas cáscaras de naranja que ya están exprimidas, obviamente, unas cáscaras de plátano y de papa, ¿verdad? Y ese lixiviado, que es un líquido como morado, café, oscuro, que también hay que diluirlo en agua, sí, ¿verdad? Porque si no esto hay que imaginarse... Yo lo hago como, para asegurarme, lo hago como 1/10. Como 100 cc del líquido por 1 litro de agua, que sale fácil. Justamente, la medida es 1/10. 1/10. Pensemos en el humus también, que si tú agarras solo humus, solo esta caca de lombriz, y pones una planta adentro, la quemas. Claro, no sé si quemar... Pero es mucha vitamina, es mucho, ¿verdad? Sobre todo es un exceso, con el humus pasa, que es un exceso de humedad lo que se produce y lo que te termina matando la planta. Ah, ya. Porque el humus retiene mucha humedad. De hecho, quien quiere regar menos tiene que aumentar el contenido de humus en el suelo para que haya mayor retención de humedad, que es una de las funciones que tiene el humus. Y en los depa, en los departamentos, en las casas o en los patios pequeños, se puede poner estos cajones. Podemos hacerlo con estos cajones que son lombriceras ya desarrolladas en el mercado. O también, si yo no tengo los recursos, yo puedo agarrar una caja de estas de la feria, ¿ya? Y poner una sobre otra. Puedo poner 2, puedo poner también estas cajas de Plumavit, que son como hieleras que funcionan. Súper, donde las del pescado. Sí, perfecto. Esas mismas también. Tarros de estos tarros de pintura o los tarros del agua, de los bidones. Los bidones del agua. Hay un montón de tutoriales en YouTube. La verdad es que es tener ganas de hacerlo. Puedo buscarlo como lombricera casera o de materiales reciclados, y te salen alternativas. Y ahí uno va poniendo en estos bidones las lombrices. Ya, y por ejemplo, nos quedan 2 minutos, Paula, pero
mucha gente pregunta, ya, pero yo escuché que no se podían poner las cáscaras de cítrico y la servilleta y, por ejemplo, la caja de la pizza, que es tan difícil cuando ese día que no quisiste cocinar y pediste una... Ya, pero tiene como aceite manchado. ¿Puedo ocupar todo eso? A las lombrices les encanta el aceite. De hecho, aumentan su tasa de reproducción cuando comen aceite. Entonces, esa es otra gracia de las lombrices, que cuando sobra aceite de la fritura, ese aceite uno lo puede absorber con un cartón. ¿Ya? Yo le meto cartón. ¿Ya? Lo pico, lo meto dentro del aceite y que ese cartón se empape de aceite y eso se lo doy a las lombrices. No te creo. Y las lombrices se lo comen felices y reproducen su taza. Lo otro me dijeron que había, y que era un muy buen estimulante, sobre todo para la reproducción, la borra del café. También. Todo es que a las lombrices les gusta todo. Y hay que sacarse ese mito de encima. Es equilibrio el tema. Claro, si yo pongo lleno de cáscaras de plátano, se va a producir un exceso de etileno y se me van a morir todas las lombrices. Si le pongo lleno de cáscaras de cítrico, también se va a producir un exceso. ¿Viste que la cáscara tiene como un alcohol? Sí. Ya, sí, me va a matar a las lombrices. Pero si yo le echo la cascarita de un limón, la cascarita de una naranja, un plátano, 2 plátanos por día, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque lo único que van a hacer las lombrices es decir, no voy a esperar a que esto se descomponga, me voy a ir para acá. Y se corren del lugar, se corren ahí y después vuelven cuando eso ya se descompuso. Ya, y ojo, cuando el último dato, porque de verdad tenemos que ya ir cerrando este capítulo, no se vayan a perder el próximo porque vamos a estar hablando hoy día, como en algún minuto yo lo deslicé por ahí, esto de controlar las plagas con, por ejemplo, fertilizantes caseros también. Bueno, de eso vamos a tratar en el próximo episodio, pero, Paula, en el sentido de que si llegan a abrirla, tienen una vermicompostera, ¿ya? De la naturaleza que quieran. La abren y se van a encontrar con un montón de otros bichitos adentro, no solamente las lombrices. Y ahí viene el ataque de pánico de decir, tengo, un insectario aquí dentro de mi casa y yo ahora ¿qué hago? Los bichos van a tomarse el comedor, la cocina, el lavadero, la terraza, donde lo tengan. ¿Está bien? Sí, no, mientras no haya un exceso. Obviamente tiene que haber vida en el lugar, pues si se está descomponiendo, se está transformando, están pasando cosas. Entonces a veces van a llegar hormigas, van a llegar chanchitos, sobre todo si está a nivel de jardín. Pero no hay que apanicarse porque es parte de la naturaleza. Ahora, si vemos que de algo hay un exceso, ahí hay que entrar a revisar qué es lo que puede estar pasando. Generalmente los malos olores, los excesos de bicho y todo se soluciona con aumentar el porcentaje de material café. Porque el humus tiene la misma regla del compost, es 1 verde por 1 café, 1 verde por 1 café. Perfecto. Entonces se aumenta un poquito el material café. O si lo veo muy seco, también puede ser un factor y tengo que humedecer un poquitito más. Es bien intuitivo esto. Bueno, como todo lo que hemos estado viendo, observación y en este caso sí o sí, conversación. A las chiquillas igual que a nosotras nos gusta la buena conversa. Hoy los dejamos hasta aquí en este episodio de Manos en la Tierra. Los esperamos, por supuesto, en el próximo capítulo donde vamos a estar hablando de control de plagas y enfermedades en el huerto. Nos vemos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Chao. Chao. Escuchaste Manos en la Tierra, un podcast original de Radio Pauta, junto a Carolina Escobar y Paula Rosales.